Financieros, vámonos con este segundo video respecto de los delitos sobre derechos de autor. Nos quedamos hasta un artículo donde dijimos la segunda idea o la segunda hipótesis respecto de la participación a quien proveyera o aportara, ¿verdad? Y las sanciones que iba a hacer en el mismo sentido aquellos que sin autorización, sin permiso en términos de la ley, en términos de los derechos ya sea del autor o de los derechos conexos, de alguna manera participara de cualquier forma ofreciendo las materias primas a ese respecto. Este mismo artículo tiene una fracción segunda y ustedes van a advertir que a quién, yo digo que a quienes también, porque no nada más es un sujeto, siempre podría ser pluralidad de sujetos, fabriquen con el fin de lucro, ¿verdad? Entonces fabriquen va a ser en este caso nuestro verbo rector, pero el fin pues es de lucro, tienen fines lucrativos, intentan alcanzar, ¿verdad?, la obtención de recursos y en este caso la fabricación va directamente sobre un dispositivo o un sistema cuya finalidad, la del dispositivo, la del sistema o la del sujeto a través del dispositivo o del sistema, sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación. Entonces así es como se comete también, se despliega una conducta, está descrita en la norma penal con relación a lo que podría ser sancionado, ¿verdad? En el caso de que cualquier sujeto o sujetos se colocaran en esta misma descripción típica, jurídica y culpable, ¿verdad?, en términos del código correspondiente y el que sanciona este tipo de delitos. Ustedes van a advertir con relación a un artículo siguiente y hacen el estudio a este respecto, van a poder deducir o entender que en el caso de quien cometa este desplegar delictivo, se le va a sancionar de 6 meses a 6 años de prisión y multa de 5,000 a 30,000 días, multa, ¿verdad? Y en ese sentido, pues a quien, y yo digo que puede ser también a quienes venda o vendan a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, cualquier vía o cualquier lugar público, en forma dolosa, quiere decir que lo vendo en un lugar que no es en la vía pública, ¿verdad? O que no es un lugar público, pues con ello me deslindo del delito. Hay que tener cuidado y que este actuar de la venta pues se haga en forma dolosa con fines también de especulación comercial. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que va a vender? Pues va a vender copias de obras, copias de fonogramas, y entonces esto nos deja claro que en el caso anterior nada más se refería, ¿verdad?, a copias de obras, porque aquí ya está siendo claro, pero aquí ya está realizándose la sanción sobre la venta de copias de obras, de copias de fonogramas. No sabemos por qué otra vez nada más dice copias de obras, y obras pues puede comprender o solamente se refiere en este caso a estas obras como fonogramas, como videogramas o como libros. Y a este respecto, bueno, también existe una fracción con relación al propio artículo, y en el tercer párrafo de esta fracción también se habla de la venta que se realiza en establecimientos comerciales o de manera organizada o de manera permanente, es decir, podría darse la venta, ¿verdad?, como ocurría en algunos lugares, como cuando iba uno por ahí a ver, a curiosear, ¿verdad? Y pues los que conocen Tepito, los que conocen las plazas comerciales por allá de Cuapa, pues naturalmente saben que esto sí se daba y no ocurría absolutamente nada, pues alguien estaba dejando de hacer su trabajo y alguien estaba omitiendo y alguien estaba dejando de denunciar. Y desde luego ocurre como en el robo, ¿verdad?, de partes de vehículos, pues mientras haya un comprador, pues habrá este tipo de rateros, y aquí mientras haya un comprador, pues habrá quien viole o violente la legislación en materia penal para poder seguir sobreviviendo, superviviendo, naturalmente derivado de un desplegar ilícito. Y en este caso, bueno, la venta dijimos que se va a realizar en establecimientos comerciales o de manera organizada o de manera permanente, son cualquiera de las posibilidades en cualquiera de las hipótesis que se componen, ¿verdad?, que resultan ser prácticamente más de 4,
y se va a estar desde luego a lo dispuesto por un artículo anterior que tiene que ver con todo esto y era el bis que ya habíamos señalado. Una vez que advertimos el siguiente artículo, pues ustedes van a ver que se impondrá prisión de 6 meses a 2 años o en este caso ya la sanción se puede sustituir de 300 a 3,000 días multa al que o a quienes, ¿verdad? Puede ser plural, a sabiendas y sin derecho, explote con fines de lucro una interpretación o una ejecución. En este caso, bueno, pues ustedes saben que hay muchos por ahí que andan cantando en la vida, ¿verdad? Y de alguna manera, pues no necesariamente traen la posibilidad de tener los derechos a ese respecto y también pues en muchos antros y en muchas discotecas ustedes lo encontrarán que no necesariamente se tiene el derecho, ¿verdad?, a explotar menos con fines de lucro, desde luego una interpretación o una ejecución a sabiendas de que no se cuenta con el derecho. Sin embargo, bueno, pues hay una serie de posibilidades y hay una serie de omisiones y hay una serie de actos de corrupción que permiten estos desplegares en perjuicio siempre de quién, pues del autor, ¿verdad?, del compositor, del ejecutor, y hay que tener cuidado en este sentido, pero por el momento creo que no pasan muchas cosas, sino muchos, salvo cuando le sacan filo al MP, ¿verdad?, y el MP anda con los cuernos cercanos a la Navidad y tiene que conseguir para el chivo a como de lugar, pero en realidad no es el MP, son sus auxiliares que ya les deberían de denominar así. En este caso, del siguiente artículo van ustedes a advertir el comentario siguiente, y es que con relación a esta sanción que va de 6 meses a 4 años y de 300 a 3,000 días multa, aquí sí hay una conjuntiva en una disyuntiva, y en este caso lo que nos señala es a quien fabrique, a quien importe, a quien venda o a quien arriende, o sea, cualquiera de esos verbos, ¿verdad?, despliegue esa conducta, sea por fabricante, sea por importador, sea por vendedor o sea por arrendatario, un dispositivo o puede ser, ¿verdad?, un sistema, llámenle como quieran, para descifrar la señal de satélite cifrada, aquellos que les encanta ver televisión gratuita, aquellos que les encanta de alguna manera, ¿verdad?, obtener la red de Wi-Fi de sus vecinos, pues naturalmente están cometiendo un delito en términos del Código Penal, y desde luego que esta señal de satélite cifrada sea portadora de programas, porque si no es portadora de programas, pues no se podría configurar el delito. Y lo anterior, pues desde luego, ¿quién va a andar pidiendo autorización, verdad?, para volarse la señal del Wi-Fi? Y a este respecto se trata por parte de esta autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. Entonces, que quede claro, importa, vende, arrienda un dispositivo o un sistema para descifrar la señal de satélite cifrada que sea portadora de programas, lo anterior sin autorización del distribuidor, y en este caso pues está beneficiando a este sujeto, pero la sanción va sobre el que fabrique, ¿verdad?, sobre el que importe, venda o arriende, y a ese respecto también va a imponérseles la sanción por el delito a quien o a quienes realicen con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar una señal de satélite. Ya saben que hoy hay muchos programitas para que se descifren, ¿verdad?, las señales y puedas tener Wi-Fi gratis, pero eso es un delito, y desde luego siempre y cuando pues estas señales sean portadoras de programas sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. Y así nos acercamos prácticamente a este delito en términos de lo dispuesto por el Código Sustantivo de la materia penal, y van a advertir que esta sanción va de 6 meses a 6 años y de 300 a 3,000 días multa. También es conjuntiva, es decir, van las dos, a quien o a quienes publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre. Pero ya vimos, ¿verdad?, que hubo un caso de nuestra máxima autoridad, y en este caso, bueno, se podría hacer la interpretación, aunque dicen algunos que en materia penal no se hacen interpretaciones, no se hace hermenéutica, pues entonces desaparecería, ¿verdad?, prácticamente
toda la jurisprudencia a ese respecto. No, eso es diferente. No deja de ser hermenéutica, señores juristas, no deja de ser interpretación. No, nos referimos a la aplicación de la norma, pues entonces, ¿a qué otra? Y desde luego, insisto, a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre, es decir, prácticamente se está plagiando la obra, prácticamente se la está atribuyendo a otro, pero hay que tener cuidado, legisladores, porque habrá quien cite mal y a lo mejor pone mal el nombre y no tenía ninguna intención. Pero dice el requisito, ¿verdad? A sabiendas, sí sabías, y entonces lo hiciste, la sustitución la hiciste a sabiendas y sabías a quién correspondía la obra, entonces ahí tendrán que demostrar que él a sabiendas, ¿verdad? Diferente al dolo, ¿verdad? Para los que han estudiado ese respecto, y dice por otro nombre. Entonces, para los grandes penalistas, pues hay que saber el concepto de nombre y saber desde luego qué es un nombre, ¿verdad? Propio y qué es un nombre, y entonces a lo mejor les va a resultar ahí muy atractivo. Entonces, pues ya no les puedo dar más datos, pues se van a volver multimillonarios a ese respecto. Y desde luego, bueno, pues vamos a analizar el siguiente artículo y se refiere a las sanciones de carácter pecuniario previstas en el propio título que hemos estado trabajando. Se van a aplicar siempre sin prejuicio de la reparación del daño, es decir, va de la mano la sanción pecuniaria y en ese sentido no tiene que ver nada con la reparación del daño a la que estará obligado el sujeto activo del delito contra el sujeto pasivo o la víctima, como ahora han denominado en forma general, ¿verdad? Y cuyo monto no podrá ser jamás menor al 40% del precio de venta al público en el caso de que el desplegar sancionable sea la venta al público, ¿verdad? En este caso, de cada producto o de la prestación de servicios que implique la violación, ya sea alguno o algunos de los derechos tutelados por la ley especializada. Entonces, cuando ya ustedes estudian prácticamente de los últimos artículos con relación a este título, van a advertir que los delitos previstos en el título correspondiente se van a perseguir de oficio. Por eso les dije que alguien en la calle, algunas policías y algunos MPs no están haciendo su trabajo porque tienen mucho que realizar afuera de los metros y en muchas plazas comerciales. Sin embargo, bueno, dicen, pues el de oficio no es que yo sea genio, ¿verdad? O que tenga la lamparita mágica y lo deduzca. Se requiere del requisito, ¿verdad?, de procedibilidad, se requiere de la denuncia en ese sentido. Y desde luego, bueno, pues no van a poder perseguir de oficio lo que no denunciaron porque ellos tienen mucho trabajo, muchas citas y muchas cosas que hacer. Desde luego, la excepción a lo que es de oficio está previsto en artículo que ya hicimos su estudio y en otro diverso de este mismo título. Entonces, lo que ustedes no deben de perder de vista es, para aquellos que les gusta un poquito la historia y son un poquito romanticones a ese respecto, bueno, pues es que la vigencia del título, ¿verdad?, surge a partir de la Navidad de 1996. Naturalmente ustedes van a advertir el transitorio. Antes los delitos estaban previstos en la ley federal, ¿verdad?, de los derechos, como ocurre con otros delitos en legislaciones especializadas, a los que llamaban delitos especiales, y desde luego, bueno, pues van a ver que se aplicaba, ¿verdad?, la persecución, sanción y ejecución sobre sentencias. En ese sentido se seguía aplicando la legislación, pero a partir de este título y del 96 todo cambió. Me pongo a sus órdenes, soy Alex Paz, les agradezco su atención, que tengan buen provecho, hasta pronto. Gracias.